Pues sí vimos un poco, maestro, ¿Cómo? aunque, bueno, yo en lo personal, sí, le digo, yo en lo personal me gustaría mejor retomar otra vez este tema, porque la verdad sí me perdí y ya con esto que pasó, ya estoy bien perdido en los temas. Bueno, bien. Entonces, pues vamos a tratar de entrarle. ¿Cómo está, profe? Pues ya bastante mejor, gracias. Qué bueno. Todavía me agito un poco al estar dando la clase, pero ya más o menos podemos decir que ya me defiendo un poquito. Qué bueno, profe. Qué gusto que esté otra vez por acá. Vamos a seguirles dando lata. Igual si necesita Bien. un tiempecillo nos dice, profe, y lo entendemos. Perdón, no. No, nada, profe, nada. Bueno, ok. Bien. Estábamos viendo que esta es la estadística, que son precipitaciones máximas de 24 horas. Que la precipitación de 24 horas que se registró en todo el año, la máxima es la que quiere decir que 35 milímetros fue la precipitación máxima de 24 horas en 1960. Y así sucesivamente. De esta estadística ordenamos las precipitaciones de menor a mayor. Y con eso generé dos series. ¿Sí? Aquí tenemos una serie completa hasta el valor máximo y le eliminamos el valor mayor. O sea, este valor ya no aparece aquí. Y entonces con esas dos series, lo primero que vamos a hacer es determinar la precipitación media, ¿sí? Y esa, bueno, pues será la suma de todas estas, que en este caso me da 1973.3, y luego se divide entre el número de años, que es de 42. Entonces, tendríamos 1973.3 entre 42, eso me da 46.983333. Lo mismo hacemos con la segunda serie, sumamos todos los valores y ahora lo dividimos entre 41, puesto que tiene un número menos. Y eso me da 45.9707317. Esas son las medias, ¿sí?, de esos valores. Es la media de la precipitación de todos los valores. Hay que sacar la desviación. Aquí arriba está puesta la expresión de la desviación. Si yo a una XY, o sea, a cualquiera de estas XY, le resto la media, me va a dar este valor. ¿Sí? O sea, yo aquí tengo el valor menos la media, ¿sí? Y me da ese. Así tengo que hacerlo en cada uno de los valores de la serie. Le voy a ir restando a cada uno de los valores la media, que es lo que me dice aquí, la XY menos la X media. Y ya que tengo las diferencias, cada una de las diferencias
la elevo al cuadrado. O sea que esta es el cuadrado de la anterior, que es la diferencia. Teniendo todos los cuadrados, aquí me dice que sume los cuadrados de la diferencia. Entonces, sumo todos los cuadrados de la diferencia. Y después, este valor lo divido entre el número de años menos 1. Y, o sea que en este caso entre 41 y le saco raíz, ¿sí? Y entonces eso me da 13.498443 356. Es el valor de la desviación para la serie 1. De la misma manera, lo hago para la serie 2, le resto a esta la media correspondiente a su correspondiente serie, o sea, ahí está. ¿Sí? Y lo elevo al cuadrado, lo sumo, lo divido, en este caso entre 40, puesto que este tiene 41 datos, menos 1, 40, y le saco raíz. Y eso me da 11.9424085. Bien, ya teniendo la media y la desviación de ambas series, tenemos que hacer una doble corrección, una es por el número de años y otra es por la aproximación de los datos. Hacer dos correcciones, una, o sea, dos para la media y para poderlo hacer nos apoyamos en la media y la desviación de la otra serie. Para buscar el valor de la acción para la media, dividimos el valor de la media de la serie 2 entre el valor de la media 1. ¿Sí? Es esto. Ahí está. Dividido el valor de la media serie 2 entre el valor de la media serie 1. Y eso me da 0.9784. Necesito ir al archivo porque se me olvidó sacar pica. Bien, regreso. Bien. Lo primero que puedo calcular antes de irme a las correcciones es el valor de
KM, factor que va a multiplicar a la desviación, ¿sí? Y ese factor se calcula con el valor de la media, o sea, aquí en este eje están los valores de la media que calculamos de la serie 1. Y el valor de la media de la serie 1 tenemos 46.98, casi 47, ¿sí? Entonces, vamos a tener, ya lo perdí. Vamos a tener aquí 42, 44, 46, 48 y quedaría intermedio entre estos dos, pues más o menos como por aquí. Y entonces venimos para acá y estoy teniendo aquí 1.5, 1.6, 1.7, como 1.78. Es lo que yo pondría. 1.78 como valor de KM. ¿Sí? Ese valor lo tengo aquí puesto. Ah, mira, tengo 1.77. Fue lo que saqué. Yo eso lo saqué con el escalímetro, creo. A lo mejor me equivoco, pues, pero más o menos es el valor. 1.77 es el valor de KM. Y lo dejamos almacenado. Ahora sí nos vamos al valor de 97.8, que prácticamente es punto 98, y buscamos la figura número 2. La figura número 2, aquí me dice que el valor de la media de la serie 2 entre el valor de la media de la serie 1 son estos valores. Y yo obtuve 98. Aquí este es 90, este es 1. Quiere decir que el 98 anda aquí. Y nos vamos horizontalmente. Y aquí tenemos varias rayas que indican el número de años de la estadística. Nuestra estadística tiene 42 años, por lo tanto quedaría en una línea intermedia entre 30 y 50 años. O sea que andaríamos como por aquí, por el medio. ¿Ok? Y entonces, ya teniendo este punto, pues nos bajamos y llegamos aquí. Aquí tenemos 90, aquí tenemos 100, quiere decir que este es 95, 96, 97, 98, 99. Pues es más o menos como 0.99. Ese es el valor del corrector para la primera corrección. Y de hecho, estoy poniendo .985 en lugar de .99. Entonces multiplico este .985 por este valor y me da 46.278. Esta es la primera corrección de la media. Ahora, de la misma forma, divido la desviación de la serie 2 entre la desviación de la serie 1. Que es este valor. Ahí está la división. Y entonces tengo 0.88. Y me voy a ir a la gráfica ahora, figura 3, donde me dice que la desviación de la serie 2 entre la desviación de la serie 1. Y tengo 88. Este es 8, este es 9 y este es 1. Quiere decir que ando por aquí, ¿de acuerdo?
y entonces me voy otra vez a la mitad, ¿sí? Y me voy hacia abajo, y entonces ando en 80, 90, como un 97 por ahí. Vamos a ver qué le puse. 96. ¿Sí? Ese sería el valor de la corrección para esta desviación. Entonces, 0.96 por 13.49 me da 12.9584. Bien. Ahora me voy a buscar los valores de los factores para la segunda corrección. Y para eso busco la gráfica 4, que es esta, que es la gráfica 4, en donde tengo una curva aquí, que es la curva de la media, y tengo una curva aquí, que es la curva de la desviación. ¿Sí? Aquí abajo me está indicando la longitud de años de la estadística. Yo tengo 42 años. Aquí es 40, 41, 42. Por lo tanto, ando en un valor abajito de 100. Quiere decir que ando como por punto 99, punto 98, por ahí. ¿Y qué es lo que voy a tener? Aquí tengo punto 95, estoy mal. Punto 99. Entonces, voy a tener, ahí está ya la multiplicación. Esta es mi segunda corrección, o sea, punto 99 por el valor de la primera corrección. No es por esta, sino es por la primera corrección. O sea, esta X M12 es este valor, ¿sí? Y entonces, punto 99 por este me da 45,815. Ahora me voy a determinar el factor para la desviación. Tengo 42, subo aquí, más o menos me queda como a la mitad, ¿sí? Este es 1.0125, más o menos. 1.0 podría haber sido 25, vamos a dejarlo en 2. Y entonces multiplico este valor por este valor, que es la primera corrección, ¿sí? Y entonces obtengo, pues, la segunda corrección de la desviación. Yo había dicho, creo, no lo puse aquí, pero mi ecuación de la precipitación máxima probable es igual a la media corregida 2 veces más Km por la desviación corregida 2 veces. Esa es mi ecuación. Entonces, aquí abajo tengo la media corregida 2 veces. Voy a cambiarla porque aquí cambió. $45.816 por mi KM, que dije que era unos 77, y por la desviación corregida por 2 veces, 1318. Entonces, esto me va a dar me va a dar 69
punto 202 milímetros. Esta sería la precipitación máxima probable, o sea, la que más va frecuente de acuerdo a esta estadística. Si se fijan, es menor el valor que las máximas precipitaciones que tengo aquí. ¿Por qué? Porque no se trata de que sea la máxima que se presente, sino la máxima más probable. O sea, ¿cuál es la precipitación máxima que se va a presentar? Probablemente siempre esa, de 69.212 milímetros. Bien. Con este valor, tendríamos que entrar a un método que se llama del hidrograma triangular o del hidrograma sintético para poder determinar el gasto. Pero como es un método que no se usa siempre, pues por eso no lo incluyo y nos vamos a apoyar en el método que siempre o que comúnmente se usa, que es el racional americano para determinar el gasto. Bien, pero este cálculo le sirve para que cuando hubiera la necesidad de hacerlo por el hidrograma sintético triangular, bueno, pues ya nada más ven cómo se realiza ese método para aplicar esta precipitación. Bien, no sé si queda claro. Mientras lo piensan, voy a pasar lista para de una vez tener ya toda la asistencia y avanzado, o sea que no me debo de tardar mucho. Bien, ya estuvo. ¿Algún comentario? ¿Algo que no hubiera quedado claro? No, profe, más bien de la Creo última que vez está que sencillo, nada más es cuestión. Sí, dime. de la última vez que lo explicó me había quedado duda en el punto 95, pero ya ahorita que lo corrigió a punto 99 ya me queda Sí, claro. así es, pero efectivamente estaba yo equivocado, es punto 98, punto 99, o sea, puede ser que el dato que esté doy no sea totalmente bueno, pero ya estoy más cerca de lo correcto. Bien, ¿alguna otra cosa? Bueno, con esta parte acabamos el capítulo de precipitación y vamos a entrar al capítulo de escurrimiento.
Pues es un fenómeno importante en el movimiento del agua en la Tierra, ¿verdad? Y se da de esta forma, más o menos. Se tiene la precipitación total y si, o sea, aquí no está puesto, pero primero el caidaje de la vegetación, mucha o poca, caerá sobre ella. Ahora, de la intensidad de la precipitación, acuérdense que la intensidad de la precipitación se mide en milímetros por hora y de acuerdo a las características del suelo se puede dar la infiltración, ¿sí? Entonces, lo primero que pasa cuando cae el agua en el suelo es tratar de infiltrarse. Claro, en función de las características del suelo, cómo se encuentra en ese momento, ¿verdad? Y por lo tanto, la infiltración también tiene unidades de milímetros por hora. Bien, si la intensidad de la precipitación es mayor que la capacidad de infiltración del suelo en ese momento, entonces se supone que hay una precipitación en exceso. O sea, una precipitación en exceso de la capacidad de infiltración. Y esa precipitación en exceso se llama escurrimiento superficial. Por lo tanto, escurrimiento superficial puede tomar también el nombre, si nos referimos a la precipitación, de precipitación. Se presenta el escurrimiento superficial cuando la intensidad supera la capacidad de infiltración. Bien, ahora, si seguimos por esta línea, ¿sí? Este escurrimiento superficial se va por arriba del suelo, cayendo directamente a las corrientes pluviales. Y entonces, a este escurrimiento superficial se llama escurrimiento directo, porque es el que va directamente a las corrientes naturales fluviales. Ahora, de lo que se infiltra, ¿sí? Se va a quedar una parte de agua en una capa de manto que se llama subsuperficial y que es una zona en donde existe una deficiencia de humedad del suelo, o sea, que no todos los poros del suelo están saturados con agua, sino que, por ejemplo, esa deficiencia de humedad del suelo la podemos detectar muy fácilmente en el paso del, por ejemplo, estamos en tiempo de secas y entonces el suelo ya evaporó todo lo que está en una cierta capa superficial, lo que puede evaporar, y entonces esa capa está bastante seca. Pero conforme empieza a entrar la época de cada lluvia, va a ir saturando los espacios de agua, los espacios vacíos del suelo con agua. Entonces va disminuyendo la deficiencia de humedad del suelo. Entonces,
una parte importante para la infiltración es la del suelo. No es todo, ya veremos después que entran otros elementos, pero por lo pronto aquí directamente respecto al agua es una del suelo. Ahora, eso que se infiltró, una parte se va a escurrir muy rápido, casi paralela a la pendiente del terreno. Ya ese escurrimiento subsuperficial rápido, ¿sí? En cuanto encuentra una corriente, le aporta agua. Esa aportación es la que cuando vimos los tipos de corrientes, le dan el carácter de corriente intermitente a esas corrientes. ¿Cómo decíamos que eran las intermitentes? Pues que todavía unos meses o muchas semanas después de que dejó de llover, todavía hay aportación de agua de esa parte subterránea o subsuperficial. ¿Sí? Bien, ahora, otra parte de lo que se infiltró se va hacia la parte subterránea y a ese escurrimiento se le llama subsuperficial lento. Bien, del agua que escurre a lo subterráneo, ¿sí? Pues le llamamos escurrimiento base. ¿Por qué razón? Pues porque ya había yo dicho que la base del escurrimiento de las corrientes perennes, que significa que siempre llevan agua, dependía ese escurrimiento constante principalmente de un ojo de agua o un manantial, ¿sí? Y esa agua del manantial le da la base para poderle llamar escurrimiento o corriente perenne. Ahora, del subsuperficial lento se aporta al subterráneo, por lo tanto, el escurrimiento subsuperficial lento también forma parte del escurrimiento base. A largo plazo, el escurrimiento directo y el escurrimiento base, al final de cuentas, se van a juntar y van a descargar de nuevo al océano. ¿Verdad? Bien, aquí tenemos un dibujito en donde esta es la superficie del terreno, por lo tanto acá arriba se presenta el escurrimiento superficial. De esta línea hasta el nivel de aguas freáticas es el manto subsuperficial. Y entonces tenemos aquí un escurrimiento que va a ir casi paralelo a que es el subsuperficial rápido, y otro que se cae y que alimenta al subterráneo y que es el subsuperficial lento. Y por último, pues tenemos el subterráneo. Bien, todo eso lo escribí aquí mismo, es lo mismo que dije ya, no lo voy a repetir, ya lo expliqué. Pero les queda esto escrito para que si quieren repasarlo, ¿sí? Bien, aquí está el escurrimiento subsuperficial, está mal puesto. Bueno, sí está bien, subsuperficial rápido, ok. Y el subsuperficial lento. ¿Sí? Bien. Ahora, de todos estos escurrimientos,
uno superficial, dos subsuperficiales y uno subterráneo, aunque todos son útiles, pero el que más tenemos contacto, porque es el que más nos ayuda y nos afecta, es el escurrimiento superficial. Y por lo tanto, siempre nos interesa saber qué pasa con el escurrimiento superficial en las diferentes corrientes que tenemos en el sitio donde estemos. Y entonces, es importante saber, por ejemplo, que si llueve en aguas arriba de una corriente, pues saber cuánta agua aportó en un punto de interés determinado, cuánta agua aportó esa lluvia, o sea, cuánto gasto pudo haber pasado por esa parte. ¿Sí? Y entonces, ya sea como una protección o ya sea para un estudio para saber cuánto podríamos almacenar al año en una presa, por ejemplo, nos interesa saber cuáles son esos volúmenes que escurren por un punto de interés de una sección transversal de una corriente fluvial. A ese interés, que es una medida, se le llaman aforos. De hecho, el término aforo, pues es sinónimo de medida, porque podemos aforar vehículos, podemos aforar peatones, etcétera. O sea, no significa solamente un aforo hidráulico, ¿de acuerdo? Bien, y entonces, pues siempre nos interesa saber qué gasto pasa por una corriente. Para saber esto, pues lo primerito que tenemos que hacer es un levantamiento topográfico. Voy a interrumpir esta parte para entrar a esta tablita que es importante. Estos son 6 factores que tienen una gran importancia en la forma cómo se da el escurrimiento. El primero es la intensidad. En función de la intensidad, pues sabemos qué va a pasar con el agua que cae. Si esa intensidad la comparamos con la capacidad de infiltración del terreno, pues ya podremos saber si la intensidad es mayor, va a haber escurrimiento superficial. El escurrimiento superficial, ¿ah? Y de la cantidad de infiltración, pues eso va a saturar la deficiencia de humedad del suelo, o sea, va a hacer que cambie esa deficiencia de humedad del suelo. Y entonces el comportamiento de los escurrimientos subsuperficial y subterráneo pueden modificarse. Naturalmente, la topografía es un algo importante para ese escurrimiento. Si tenemos una topografía muy agreste, o sea, muy inclinada, pues la velocidad del escurrimiento es mucho mayor a que si tenemos una topografía plana. Y la vegetación, eso desde el principio lo estoy comentando, es importantísima. Si tengo mucha vegetación, tardará más en llegar la precipitación al suelo, puesto que primero tiene que humedecer el follaje de la vegetación. Bien, si tomamos en cuenta estos 4 y decimos si la intensidad de precipitación es mayor a la capacidad de infiltración, ¿qué va a pasar? Pues va a haber escurrimiento superficial y por lo tanto va a haber aportación directa a las corrientes. Si lo que se infiltró es mayor
a la deficiencia de humedad del suelo, quiere decir que va a saturar bastante el suelo y por lo tanto va a haber presiones hidrostáticas en el suelo que permitirán que el agua escurra más o menos rápido. ¿Sí? Entonces, esas son dos condiciones que me van a dar unas características. Ahora, si la intensidad de precipitación es menor a la capacidad de infiltración, pues quiere decir que no va a haber escurrimiento superficial, ¿sí? Sino que todo se va a infiltrar. Y si lo que se infiltró es mayor a la eficiencia de humedad del suelo, pues entonces va a ocurrir el escurrimiento subsuperficial rápido y subsuperficial. ¿Sí? Ahora, si la intensidad de precipitación es menor a la capacidad de infiltración, es igual que la anterior, no hay escurrimiento superficial. Y si lo que se infiltró es menor a la deficiencia de humedad del suelo, pues eso quiere decir que como hay poca humedad en el suelo está ávido de agua y entonces la va a retener. Y entonces no va a haber ni escurrimiento subsuperficial rápido ni escurrimiento subsuperficial lento. Entonces es la posición en donde el agua cae y prácticamente se queda estática en el suelo. Y por último, si la intensidad de precipitación es mayor que la capacidad de infiltración, bueno, pues hay escurrimiento superficial, y si lo que se infiltró es menor a la deficiencia de humedad del suelo, pues entonces no va a haber aportación del subsuperficial rápido y del subsuperficial lento. Bien, espero que se entienda esto porque lo vamos a ver relacionado el hidrograma. Ahora, para los aforos tenemos principalmente tres formas de aforo. La primera, que es la más común, se llama sección velocidad. Quiere decir que en el punto donde nos interese conocer qué va a pasar con los escurrimientos, vamos a establecer allí una estación hidrométrica. O sea, se llama hidrométrica la estación que se dedica a tomar datos de aforo, de gasto, para poder conocer el comportamiento en ese punto de la corriente, de acuerdo a las lluvias. Bien, y para eso, pues naturalmente, tenemos que hacer un levantamiento topográfico. Me voy a adelantar. Tenemos aquí un dibujito en donde esta es la sección de la corriente. Tenemos un nivel fijo, tenemos un banco de nivel y tenemos estadales. O podríamos tener una estación total con su pantalla e ir tomando los puntos importantes para poder delinear la sección. ¿Sí? Esta es mi sección transversal en la sección de aforo, o sea, en la estación hidrométrica. Ya teniendo la sección hidrométrica, entonces podemos nosotros poner una varilla, una regla, ¿sí? Este nombre está mal. Es limnímetro, ¿sí? O sea, este es incorrecto, es limnímetro, y esa regla graduada me va a servir, puesto que la voy a nivelar con respecto al banco de nivel. O sea, yo voy a sacar, por ejemplo, que aquí
tengo una altura de 2,57,8 por decir algo, y le corresponde una cota X, ¿sí? Por lo tanto, a la hora de que yo lea aquí, como esta es una cota que ya tengo establecida aquí, le resto esta altura y puedo obtener la cota del nivel de la superficie del agua, con lo cual voy a poder sacar el área hidráulica de la sección. ¿Alguien quería preguntar algo? No, profe, Bueno, nadie. creo que me estoy pasando de tiempo. Ya son 9:46. Vamos a dejarlo aquí. Como este archivo está en el salón de hidrología de este grupo, yo les recomiendo que lo revisen, que lo vayan leyendo, y para la próxima clase pues vemos toda esta parte de los aforos. Bien. Bien, profe, está bien. Ok, profe, quedado. Bien, pues nos vemos entonces. Creo que Vale, nos profe, toca descanse. el Mañana.